Hola, buenos días, tardes, noches. Voy a tratar de, en unos cuantos minutos, exponer las ideas que desarrolla Carlos Marx en su libro fundamental, El Capital, en el volumen 3 del Capital, referentes a la renta de la tierra. No voy a hacer una exposición técnica de los cálculos que el propio Marx hace sobre las diferentes modalidades de renta, sino que voy a tratar de exponer el tema desde el punto de vista de lo que me parece a mí es su importancia actual para entender los fenómenos del capitalismo contemporáneo. Un texto escrito hace ya un siglo y medio, que sigue siendo vigente, El Capital, será vigente solo en la medida en que seamos capaces de leerlo con una lógica, con una mirada contemporánea y por lo tanto ver en esa reflexión nuestras realidades actuales. Creo que la renta de la tierra, la renta del subsuelo, la renta del petróleo, la renta de la minería, la renta del agua, las rentas, las muy diversas rentas, son hoy un fenómeno extremadamente poderoso, extremadamente presente en el capitalismo contemporáneo y por lo tanto es pertinente ver qué nos dice un texto clásico de crítica de la economía política como es El Capital de Carlos Marx. El tema de la renta está abordado ya hacia el final del libro. No está abordado en el tomo 1, que se ocupa de la producción, no está abordado en el tomo 2, que se ocupa de la circulación, sino en el tomo 3, que se ocupa de los procesos de producción y circulación vistos en su conjunto. El tomo 3 del Capital es como la mayor parte de la obra de Carlos Marx, una reflexión extremadamente rigurosa, una reflexión extremadamente sistemática, en este caso con particular preocupación, porque se trata de dar cuenta crítica del comportamiento del modo capitalista de producción. Y Marx se va acercando a la visión de conjunto y a la más rica y más compleja visión del sistema por aproximaciones, por pasos sucesivos. Primero ve de manera todavía muy general y abstracta lo que es el proceso de producción dentro del capitalismo. Después, en el segundo volumen, desarrollará cómo a partir de este proceso de producción capitalista se despliega la circulación de las mercancías y por ende también la circulación y acumulación del capital. Y finalmente, en el tomo 3 nos va a mostrar a la producción y la circulación articuladas, mediadas y vistas como un todo. Si quisiéramos encontrar una diferencia en términos del tratamiento intelectual del capitalismo entre el tomo 1, el 2 y el 3, lo que nos llamaría la atención es que el tomo 3 es un tomo en donde las mediaciones, en donde los pasos intelectuales necesarios para percibir un fenómeno son más ricas, son más abundantes. Podríamos decir, aunque esto quizás es hacer violencia sobre un texto que es fundamentalmente una reflexión que se mueve en el terreno de la universalidad, podríamos decir que el tomo 3 es más concreto que los tomos 1 y 2, solo en el sentido de que hay mayores determinaciones o que estas determinaciones son más específicas. Sin embargo, creo que hay otro elemento que tomar en cuenta cuando hablamos de la mayor concreción del tomo 3 del Capital. Y esta mayor concreción radica en que se ocupa de fenómenos, de mediaciones, de relaciones económicas que se encuentran, y esto es una metáfora, en la periferia del orden capitalista. No está hablando ya de la plusvalía como en el tomo 1, o no está hablando de la plusvalía transformada en ganancia, o de la plusvalía transformada en ganancia y esta ganancia en ganancia media, sino que está hablando de la plusvalía transformada en ganancia, de la ganancia transformada en ganancia media, de las expresiones de esta ganancia como interés, como ganancia comercial, como ganancia industrial, sino que está dando un paso más, nos está mostrando, y es el tema del que me ocuparé hoy,
de la renta como una modalidad, como una forma que adopta la plusvalía, como una forma que adopta la ganancia, aunque no es una ganancia en sentido estricto, como una vía de acumulación, que es una vía de acumulación diferente de la industria, diferente de la del comercio, diferente de la del capital financiero, y que, sin embargo, es propia del capitalismo. La renta de la tierra es, nos dirá Marx, una porción de la plusvalía social, una porción del plus trabajo arrancado a quienes laboran para el capital, a los obreros, a los trabajadores en general. Es una porción que va orientada, que expresa la valorización, la transformación en un medio de acumulación de la propiedad, no de la inversión. La ganancia, la plusvalía, resultan de la inversión productiva del capital, resultan de la explotación del trabajo obrero. La renta resulta de la propiedad, de cualquier tipo de propiedad de un bien, sea este natural o social, que por su condición escasa, no reproducible y diferenciada, puede ser valorizado como tal. Proverbialmente, la renta de la que se ocupa Marx es la renta de la tierra, no porque sea la única, no porque necesariamente sea la más importante, sino porque la renta de la tierra era, en el tiempo en el que Marx reflexionaba sobre el sistema capitalista, una de las expresiones de valorización de un bien natural que se apartaban de la ganancia capitalista y que, sin embargo, eran de enorme importancia. Para decirlo en dos palabras, en los tiempos en los que reflexiona Carlos Marx, como en tiempos anteriores en los que escribe Adam Smith o en los que escribe David Ricardo o Malthus, aquellos clásicos que analizan el sistema capitalista todavía joven, todavía incipiente, pero ya poderoso, el fenómeno a explicarse no es solamente la existencia del capital industrial, no es solamente la existencia del capital comercial, no es solamente la existencia del capital crediticio, sino es también la existencia de los terratenientes. Algunos podrían pensar, y hay marxistas importantes como Samir Amin, como Pierre-Philippe Rey, que el tema de la renta, en la medida en la que es la valorización de una propiedad territorial y la base de sustentación de una clase que ya existía en el viejo régimen, que ya existía en el feudalismo, que es la base de sustentación de los terratenientes, que en esta medida el tema de la renta de la tierra no es un tema que competa al capital. El capital no se ocupa de la historia del capitalismo, no se ocupa de los orígenes del capitalismo, no se ocupa de las modalidades regionales del capitalismo. El capital se ocupa de la estructura, de la lógica, de la racionalidad inmanente de este sistema. ¿Por qué? Entonces, Marx, en el Capital, en el tomo 3 del Capital, se ocupa de la renta de la tierra, si esta no es el resultado de una inversión de capital productivo, sino el resultado de la valorización de un bien natural escaso, en este caso la tierra, podría ser el petróleo, podría ser cualquier recurso mineral, podría ser la franja electromagnética que permite transmitir señales por radio o televisión, podría ser el paisaje, podría ser una infinidad de bienes que no pueden ser producidos, sino que tienen que ser utilizados a partir de su disponibilidad natural. Marx trata esto porque no puede haber un capitalismo, porque no puede concebirse teóricamente, porque no puede pensarse el sistema capitalista, sino es con la mediación, con la utilización de recursos naturales y sociales que por su misma naturaleza, perdón por la redundancia, por su mismo carácter de bienes no producidos, son escasos y son diferenciados. La producción industrial de bienes, la producción de mercancías mediante mercancías, la producción capitalista en un sentido estricto, aquella que genera mercancías utilizando como mercancías la fuerza de trabajo, utilizando como mercancías la energía, utilizando como mercancías las materias primas, utilizando como mercancías todos aquellos factores que intervienen en la producción, es un tipo de producción